Bueno, vamos a hablar entonces de los circuitos que operan en corriente alterna. Bueno, a la corriente alterna es común referenciarla por medio de este acrónimo, CA. En inglés también el acrónimo es similar, sería AC. Bueno, digamos, entonces es muy común, digamos, el uso de ese acrónimo. Al estudiar los circuitos en corriente alterna vamos a seguir unos 4 pasos, podríamos decir. Primero pensamos en un circuito puramente resistivo, luego en un circuito puramente inductivo, un circuito puramente capacitivo sería el tercer paso, y finalmente hacemos una generalización. Entonces vamos a dar el primer paso pensando en qué pasa, qué ocurre cuando tenemos lo que podemos definir como una carga puramente resistiva. Entonces esta carga puramente resistiva estaría asociada a esta representación simbólica. Vamos a decir que tenemos una señal, una tensión de suministro V sub S de T, o sea V sub S o sea, la tensión de la fuente. Bueno, entonces esta es la representación simbólica, como habíamos dicho. Entonces vamos a tener acá una carga puramente resistiva con una resistencia R. Querríamos ver cuál es la tensión sobre este resistor, entonces por eso le vamos a llamar V sub R de T. V sub R de T. Y bueno, se espera que circule una corriente I de T. Por esa razón vamos a tratar de estudiar este problema, que evidentemente es relativamente sencillo. Entonces vamos a hablar de la ley de Kirchhoff, de las tensiones. Entonces esta ley de Kirchhoff de las tensiones, bueno, resulta que como la vamos a utilizar frecuentemente, propongo, digamos, referenciarla directamente con este acrónimo, LKT. Entonces la ley de Kirchhoff de las tensiones es algo que ustedes han estudiado, bueno, en física, y nos permite decir que la suma de tensiones a lo largo de una malla es nula, con lo cual podemos decir que la sumatoria de las fuentes es igual a la sumatoria de las caídas de potencial. Aquí hay una sola fuente, que es V sub S de T, y hay una sola diferencia de potencial o caída de tensión, que es V sub R de T. Pero en este contexto nosotros tomaríamos como definición lo que hemos venido trabajando. Hemos dicho que en los circuitos en corriente alterna la fuente proviene de un modelo basado en la ley coseno. Entonces podríamos decir que la V sub S de T es Bs máximo por el coseno de omega T. Y a partir de eso podemos escribir lo siguiente. A partir de eso podemos volver al modelo matemático que estamos desarrollando para V sub R de T. Y a su vez, así como ya hemos hablado o hemos hecho referencia a la ley de Kirchhoff de las tensiones, evidentemente hay una relación con la ley de Ohm. Entonces en la ley de Ohm escribiríamos que I de T por R es el desarrollo que corresponde a la caída de tensión sobre el resistor. Y en función de eso ahora podemos decir que la corriente I de T es Bs máxima por el coseno de omega T dividido en R, que es la resistencia de esa carga puramente resistiva. Así que bueno, ahora hablando de estos valores máximos que hemos venido citando, podemos decir que la corriente máxima es la tensión de la fuente, la tensión máxima, dividida en la resistencia. Es decir, que para esta carga hemos llegado a definir cómo es la corriente, aun cuando la señal de alimentación es alterna, es variante en el tiempo, es sinusoidal.
hemos llegado a decir cómo es la corriente. Bueno, entonces hay propiedades que son evidentes, bueno, y aunque son evidentes las podemos resaltar. Bueno, la corriente, uso esta abreviatura para la corriente, entonces con 2 letras T sería constante, con una sola letra T me refiero a la palabra corriente. Entonces la corriente y la tensión, vemos que están en fase. Bueno, lo que vemos también es que la corriente y la tensión, entonces la corriente y la tensión tienen la misma frecuencia. Entonces eso se verifica también. Bueno, que podemos ver también que ambas, es decir, la corriente y la tensión, son sinusoidales. Entonces, corriente y tensión obedecen a un modelo sinusoidal. Bueno, y una característica interesante es la siguiente. La corriente máxima es independiente de la pulsación omega. Entonces vamos a decir que la corriente máxima es digamos definida como V sub S máxima sobre R para cualquier valor de F o para cualquier valor de omega. Bueno, eso aunque parezca obvio, después resulta diferente en otros circuitos que vamos a estudiar. Entonces podemos agregar, digamos, un detalle adicional respecto de revisar esta carga puramente resistiva. Si nos concentramos en la representación fasorial y en la representación, bueno, cartesiana. Entonces, yendo a la representación fasorial, podemos hacer este detalle. Podemos decir que en el plano de los números complejos ubicamos la parte real en el eje horizontal, la parte imaginaria en el eje vertical, y bueno, lo que podemos ver es que el fasor de tensión entonces lo grafico aquí con una fase nula. Habíamos dicho que a la señal de tensión la suponemos con fase nula al comenzar la clase, debido a que nos abstraemos del instante en el cual se inicia la observación. Y lo que vemos es que bueno, el fasor de corriente tiene la misma fase. Bueno, entonces agrego acá la representación de que tenemos el fasor de corriente totalmente horizontal y a su vez en paralelo con el fasor de tensión. Bueno, la amplitud de la corriente típicamente sería menor que la amplitud de la tensión, suponiendo que típicamente la resistencia es mayor que la unidad cuando se mide en ohmios. Bueno, entonces a eso lo podemos hacer corresponder con una segunda graficación que voy a agregar acá. La graficación para la representación entonces cartesiana es que tendríamos una sinusoide de tensión. Podríamos hacer así. Esta es la sinusoide de tensión. Bueno, entonces hacemos este gráfico. Tenemos la B sub S de t. Podríamos hacer este gráfico así. Una sinusoide basada en la ley coseno, que parte, digamos, de la ley coseno. Entonces sería algo así. Esta sería B sub S de t. Y bueno, si esta es, como dijimos, B sub S de t, lo que vemos es que la corriente entonces tiene la misma fase,
entonces quedaría un trazo como este que agrego en color amarillo. Bueno, pongo estos marcadores por acá. Esta es la señal de corriente IDT, señal de corriente IDT. Bueno, respecto al tiempo, este sería el semiperiodo, este es el origen y la referencia está completa. Bueno, respecto de dar un paso más y bueno, tendiendo también a completar los temas, digamos, previstos para esta primera clase, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que ahora nos concentramos en estudiar lo que sería la potencia instantánea y la energía, o qué ocurre con la energía que se suministra a este circuito. Este circuito, como dijimos, es la carga puramente resistiva. Bueno, y entonces tenemos digamos, tenemos la posibilidad de hacer este detalle. Vamos a comenzar hablando de la potencia instantánea. Bueno, al hablar entonces de la potencia instantánea, podemos ver que, de acuerdo a lo que conocemos, esa potencia sería el producto de la tensión con la corriente. Entonces podríamos decir V sub R de T, V sub R de T por I de T. Bueno, con los modelos que conocemos ahora podríamos decir V sub S máximo por corriente máxima por coseno de omega t. Bien, a partir de ahí esto sería coseno por coseno, entonces coseno cuadrado de omega t. Bueno, entonces al tener esta función al cuadrado se hace digamos evidente que esta señal de potencia instantánea siempre va a ser mayor que cero. Entonces vamos a decir que es siempre positiva. Entonces siempre positiva la potencia instantánea. O sea, esa potencia instantánea estamos viendo que no es estática. Entonces la terminología de potencia instantánea incluso enfatiza que no es una potencia estática, sino que varía en función del tiempo. Pero asimismo es siempre positiva. Así que nos concentramos en esto. Podemos usar una identidad trigonométrica. Bueno, la escribo acá como una nota al margen. Podríamos tener en cuenta que hay una identidad trigonométrica que dice lo siguiente: el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno de 2 por alfa, coseno de 2 alfa sobre 2. Bueno, entonces si aprovechamos esa identidad trigonométrica, ahora podemos mejorar nuestra expresión de la potencia instantánea. No sé si mejorar, pero ampliar, digamos. Entonces podríamos decir que esto es V sub S máxima por, bueno, voy a correr un poco. Entonces podríamos decir que es, voy a escribirlo un poco más grande. Entonces V sub S máxima por corriente máxima sobre 2 por, bueno, sería 1 más el coseno de 2 por omega t, 1 coseno de 2 omega t, bueno, entonces escribimos así, dejamos así, de donde esto resulta de esta forma. Podemos decir que esto es igual
Bueno, igual entonces a BS máxima por corriente máxima sobre 2 sumado con BS máxima por corriente máxima sobre 2 por el coseno de 2 omega t. Bien, entonces en realidad las dos expresiones que hemos elaborado son importantes por lo siguiente. En la de arriba lo que se hace evidente es que la potencia instantánea es siempre positiva. En esta expresión que resalto ahora, lo que se hace evidente es que la potencia instantánea pasa a tener el doble de frecuencia. Entonces, la frecuencia omega que hemos venido referenciando desde hace rato, aquí aparece como 2 por omega. Entonces, la potencia instantánea tiene el doble de frecuencia. Y a eso lo referenciamos por medio de lo que sería la nota complementaria. Entonces la nota complementaria número 16. Así que bueno, pasamos a la nota complementaria número 16, donde encontramos este detalle. Bueno, más allá de la prolijidad que se puede mejorar bastante en este gráfico, lo que me interesa resaltar es cómo la potencia instantánea es variante en el tiempo, pero es siempre positiva y tiene una frecuencia que es el doble de las señales B de t o Bs de t. Acá podríamos aclarar B sub S de t o B sub R de t, que ya vimos que son iguales por la ley de Kirchhoff de las tensiones. Bueno, y a partir de eso podemos pasar a una definición adicional, que es la siguiente. Podemos concentrarnos ahora en lo que sería la potencia media, es decir, ya hemos hablado de la potencia instantánea. Entonces ahora podríamos referirnos a la potencia media de esta forma. Repito entonces el contexto. Venimos hablando de la carga puramente resistiva, y entonces hemos hablado de la potencia instantánea, esa potencia, digamos, que va fluctuando a lo largo del tiempo. Pero bueno, resulta que así como vemos en la nota complementaria número 16, esa potencia instantánea tiene un cierto valor medio que podemos, digamos, tratar de estudiar. Entonces, en eso nos vamos a concentrar en este momento. Vamos a pensar en la carga puramente resistiva y vamos a pensar en la potencia media. Bien, entonces vamos a aclarar esto. Potencia media en la carga, podríamos decir puramente resistiva. Bueno, entonces a partir de eso tenemos una definición de potencia media. Entonces esa definición de potencia media ustedes la van a bueno, el título ya lo había puesto, perdón. Entonces esa definición la van a revisar en el curso de teoría de señales y sistemas lineales. Pero bueno, la definición es esta: para una señal cualquiera, el valor medio, siempre que esa señal sea periódica, el valor medio es 1 sobre t por la integral entre digamos, la integral a lo largo de un periodo. Podríamos decir que ese periodo se desarrolla, no sé, entre A' y A' más t, donde t es el periodo, de p de t por diferencial de tiempo. Bueno, entonces en este caso en realidad nos conviene suponer que A' sea nula.
Entonces, de esa forma podemos simplificar la expresión, y ahora escribimos que esta integral directamente la estudiamos entre 0 y t. Bueno, entonces con esas expresiones ahora podemos pensar en cómo queda nuestra integral. Nuestra integral quedaría como bueno, bs máxima por corriente máxima sobre 2, integral entre 0 y t de la unidad sumada con el coseno de 2 omega t. Esta era la expresión que habíamos elaborado recién. Este va a ser entonces el integrando. En ese integrando evidentemente podemos analizar dos partes. Podríamos poner, bueno, bs máxima por corriente máxima sobre 2. Bueno, entonces a partir de acá podríamos poner dos factores. Un factor sería la integral entre 0 y t de la unidad. El segundo factor sería la integral entre 0 y t de el coseno de 2 omega t. Bueno, me faltó escribir acá el diferencial de t. Entonces, por diferencial de tiempo. Bueno, entonces lo que encontramos es que respecto a este término, con la regla de Barrow, etcétera, para estudiar la integral definida, vemos que esto es directamente t. Hay acá una imprecisión por lo que veo. Este factor t no lo he escrito aquí, entonces lo agrego incluso en otro color para que veamos lo que estaba faltando. Este factor t no lo había escrito. Ahora sí, el resultado de la primera integral es t. El resultado de la segunda integral lo podemos ilustrar en términos, digamos, intuitivos. Si la integral es el área bajo la curva o entre la curva y el eje horizontal, y la señal coseno es tanto positiva como negativa, bueno, si a una sinusoide la integramos a lo largo de un periodo, esa integral es nula. Y si la integramos a lo largo de dos periodos, esa integral también es nula. Entonces, integrar entre 0 y t para esta señal de pulsación 2 por omega es como integrar a lo largo de dos periodos. Entonces, integrar exactamente a lo largo de dos periodos. Por lo tanto, esa segunda integral se hace nula. Si seguimos desarrollando, acá nos queda, bueno, no desarrollando, sino si ordenamos estos resultados, acá nos queda bs máximo por corriente máxima sobre 2 por t. Entonces, sobre 2 por t, el resultado de la primera integral era t, entonces nos queda t una vez más. Cancelamos y de esta forma podemos escribir el resultado final, que es tensión máxima por corriente máxima sobre 2. Esto es igual, tal como dijimos al comenzar, a la potencia media. Por lo tanto, si vamos a nuestra representación gráfica, la que tenemos en la nota complementaria número 16, podemos ver que la potencia media esta que estamos graficando por acá, la potencia media es la tensión máxima, bs máxima, por la corriente máxima sobre 2. Entonces, este valor medio de la sinusoide,
significa lo siguiente: la potencia instantánea es efectivamente fluctuante a lo largo del tiempo, pero la potencia media es su valor estático que la caracteriza. Bueno, ese valor estático es P sub m, de acuerdo a la notación que venimos utilizando, y se corresponde con el modelo matemático que estamos, digamos, que acabamos de obtener. Entonces la potencia media es B sub S máximo por corriente máxima sobre 2. Bien, a partir de eso podemos hacer un avance, digamos, en el modelo matemático, una aclaración, si se quiere. Entonces lo que podemos aclarar es lo siguiente. Podemos ver que dado que se cumple lo siguiente, dado que se cumple que la corriente máxima es la tensión máxima que entrega la fuente dividido en la resistencia, bueno, ahora podemos escribir que esta potencia máxima, tal como ya dijimos, obedece a este modelo de B sub S máximo por corriente máximo sobre 2. Pero también obedece a este modelo. Si reemplazamos I con el equivalente que acabamos de escribir, ahora podríamos poner que esto es B sub S, bueno, así, un medio de B sub S máximo al cuadrado por, sobre R. Entonces lo escribo mejor: B sub S máximo al cuadrado sobre R. Y esto es igual a un medio de la corriente máxima al cuadrado por R, si nos concentramos en la otra relación que escribo aquí arriba, y es que Bs máxima es I máxima por R. Bueno, entonces con todas esas con ese análisis entonces que hemos venido revisando, resulta la interpretación siguiente. Estamos viendo cómo la señal de distribución de energía eléctrica, por ejemplo, la señal de tensión que podemos ver en el tomacorriente de la pared, obedece a una señal fluctuante a lo largo del tiempo. Entonces la señal de tensión o la señal de corriente que ya hemos estudiado está variando con una frecuencia F. Esa frecuencia es de 50 Hz, es decir, que tiene fluctuaciones 50 veces por segundo. Entonces la idea es que si conectamos un osciloscopio, por ejemplo, al toma corriente de la pared, más allá de tomar las precauciones para no destruir el instrumento, básicamente poner atenuaciones, etcétera, procedimientos que ustedes van a aprender en el laboratorio, pero digamos, más allá de resguardar, por supuesto, la propia integridad del operador, pero asimismo el instrumento de medición, dada la alta tensión que hay en un toma corriente, más allá de todo eso, la señal es variante en el tiempo y varía, podríamos decir, muy rápido. Entonces la idea es cuál es el efecto promedio. Entonces ese efecto promedio hemos llegado a estudiarlo por medio de la potencia media. Esa potencia media resulta no ser un capricho de la matemática o un detalle del álgebra, como tal vez puedan llegar a sugerir estas ecuaciones. Si nos tomamos el trabajo de escribirlo, es porque tienen un significado práctico muy, muy concreto. Entonces, en esta época en que todavía estamos en invierno, podríamos pensar en este experimento. Si nosotros conectamos un calefactor eléctrico al toma corriente de la pared,
bueno, sabemos que esa señal de tensión o de corriente está fluctuando 50 veces por segundo. Pero lo que percibimos como calor de ese calefactor eléctrico que les cito como ejemplo es un calor que podríamos decir constante. Entonces ese efecto de generación de calor constante está directamente asociado al concepto de potencia media. Bueno, incluso digamos, podríamos pensar en que cuando conectamos el voltímetro al toma corriente, bueno, tener un osciloscopio para conectar en el toma corriente es un experimento, digamos, menos usual porque son menos usuales los osciloscopios. Pero un voltímetro, que también le llamamos multímetro, en fin, conectar el voltímetro al toma corriente nos da una lectura constante. Digamos constante en la pantalla, ¿no es cierto? Los voltímetros antiguos eran aguja, los voltímetros actuales son con una pantalla, con un indicador digital, pero digamos esa lectura muestra un valor digamos que constante. Puede tener pequeñas digamos fluctuaciones que a veces el instrumento las muestra y a veces no. Depende de la resolución del instrumento, pero más allá de ese detalle, la medición es de un valor constante. ¿Qué significa ese valor constante? Es algo directamente asociado al experimento que les sugería antes. Vemos un valor constante si conectamos el voltímetro al toma corriente de la pared. Percibimos un calor constante si conectamos un calefactor eléctrico al toma corriente de la pared. Y mientras tanto sabemos que hay una señal fluctuante en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, mejorar nuestra interpretación de esas consecuencias prácticas? Es lo que voy a proponer hacer para llegar a la definición de corriente eficaz, que la tenemos en la nota complementaria número 17. Entonces vamos a pensar en lo siguiente, vamos a pensar en una expresión para la potencia media, considerando ¿qué escribí acá? Considerando directamente la corriente I de T. Bueno, entonces esa expresión resulta que tiene otra propiedad y la voy a aclarar acá. La I de T podría ser, digamos, no necesariamente sinusoidal. Bueno, entonces a este comentario lo voy a poner entre paréntesis porque en esta unidad número 1 estamos concentrándonos en señales sinusoidales. No obstante, lo aclaro. Bueno, entonces todo esto viene como introducción de lo que quiero mostrarles ahora por medio de la nota complementaria número 17. Así es que vamos a pasar a ese detalle. Si vamos a la nota complementaria número 17, encontramos esta definición. Podemos decir que la potencia instantánea, como podríamos escribir esto, bueno, recordemos que B sub S de T es igual a I de T por R. Entonces resulta que a la potencia instantánea P de T la podemos digamos estudiar al multiplicar tensión por corriente. Bueno, cabe esta expresión R por la corriente al cuadrado. La corriente en este caso es la corriente instantánea. Bueno, si a partir de eso analizamos cuánto vale la potencia media,
resulta que podríamos aplicar la ecuación que ya hemos ilustrado para el valor medio. Entonces 1 sobre t por la integral de la señal instantánea a lo largo del periodo. Entonces, bueno, aclaro, entonces P sub m sería igual a 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la potencia instantánea por diferencial de tiempo. Bueno, pero a esta señal P de t acabamos de escribirla de esta forma. Bueno, entonces nos va a quedar adentro del integrando. Y visto de esa forma, lo que podemos hacer es retirar del argumento de integración r, ya que es una constante. Entonces a esta r la escribimos afuera. Bueno, y en esto que parece una operatoria meramente algebraica, hay un significado bastante interesante. Porque se corresponde con esta expresión. Fíjense que lo que está en esta expresión que resalto es un factor de la variable resistencia, o sea, de la variable R. Entonces la pregunta es ¿cuánto debe valer este factor si no fuera una integral así de rebuscada, sino que fuera una constante? Entonces la idea sería esta. Todo eso que está escrito en la integral que he resaltado recién, quisiéramos verlo como este factor. Entonces la idea en términos físicos podemos decir lo siguiente. Lo pensamos como un experimento. Bueno, hay una señal B de t que alimenta una cierta R. La R podría ser el calefactor eléctrico. Y frente a esa alimentación sinusoidal, el calefactor produce una disipación que estamos llamando P sub m. Entonces alimentamos una R o un calefactor eléctrico con una señal sinusoidal y vemos una potencia media que, como dijimos, es estática. La pregunta sería, ¿a ese mismo calefactor se lo puede alimentar con una señal de corriente constante? O sea, en lugar de alimentarlo con una señal sinusoidal, lo quisiéramos alimentar con una señal de corriente constante. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiene que valer esa corriente constante para que produzca la misma disipación? O sea que, les repito el experimento, nosotros tenemos el calefactor eléctrico, lo conectamos en el toma corriente de la pared, produce un cierto calor, o sea, disipa una cierta potencia. La idea sería que al mismo calefactor, tengan confianza en que no se va a arruinar, al mismo calefactor lo podríamos querer conectar no al toma corriente de la pared, sino a una batería que le dé una corriente constante. La pregunta es, ¿qué corriente le tendría que dar esa batería para que la disipación sea exactamente la misma que cuando lo conectamos a la pared? Bueno, y eso se responde igualando estas dos cosas, igualando esta expresión integral que tenemos arriba con esta expresión de una constante al cuadrado. Entonces, en esos términos, bueno, fíjense cómo la corriente eficaz al cuadrado es lo que está escrito acá. Entonces, corriente eficaz al cuadrado tiene que ser igual a todo esto que escribo, que resalto acá. Y despejando, bueno, despejando resulta que la corriente eficaz es la raíz cuadrada de esta integral. Con lo cual termino diciendo lo que ilustraba antes. Frente a una señal I de t, bueno, frente a una señal I de t variante en el tiempo y no necesariamente sinusoidal,
esta integral que he resaltado acá, bueno, esta integral que tengo resaltada aquí abajo, nos permite calcular un valor de corriente continua que permitiría la misma disipación. Bueno, por última vez repito el ejemplo. Sería lo mismo conectar el calefactor eléctrico a un toma corriente de la pared o a una batería que le dé una corriente IEF, y mientras tanto vamos a percibir el mismo calor de ese calefactor. Bueno, más allá de lo intuitivo que espero que pueda ser el ejemplo del calefactor eléctrico, para cualquier carga puramente resistiva se cumple el mismo principio. Bueno, podemos entonces concentrarnos en que esta definición de corriente eficaz, bueno, para enfatizarla, la escribo una vez más. La corriente eficaz se define como 1 sobre T, la integral entre 0 y T de la corriente al cuadrado, la corriente instantánea al cuadrado por diferencial de tiempo. Bueno, y con la misma argumentación que he referenciado, en realidad se puede definir también una tensión eficaz que sería 1 sobre T por la integral entre 0 y T de la tensión B de T, una tensión instantánea, al cuadrado por diferencial de tiempo. Bueno, entonces esa B de T la escribimos así. Esa B de T bien podría ser la B sub S de T que hemos enunciado antes, o de pronto podría ser, como vemos en este ejemplo, la B sub R de T. Entonces, bueno, quiero hacer referencia a esa nomenclatura. Bueno, como dijimos, esta definición es sumamente importante. Nos permite, digamos, analizar cuál es la potencia media, es decir, la potencia promedio. Podríamos dar un paso más si nos concentramos en lo que sería el valor eficaz. El valor eficaz, lo escribo más claro. Bueno, entonces para señales sinusoidales lo que encontraríamos es la siguiente expresión. Vamos a suponer que la I de t está definida como una I máxima por el coseno de omega t. Entonces vamos a tratar de calcular cuánto vale la corriente eficaz. Para eso podemos decir que la corriente eficaz al cuadrado obedece a esta expresión. Bueno, veo que en las definiciones de recién me faltó algo sumamente importante, y es la raíz cuadrada. Bueno, las expresiones entonces no son correctas, sino escribimos esta raíz cuadrada. Entonces esa raíz cuadrada que me olvidé recién la resalto, y ahora vamos a calcular la corriente eficaz al cuadrado para no tener que escribir ese dibujo raro que es el símbolo de la raíz cuadrada. Bien, entonces la corriente eficaz al cuadrado es 1 sobre t por la integral de la corriente máxima al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t, coseno al cuadrado de omega t por diferencial de tiempo. Bueno, esto desarrollando el modelo de I de t, que en este caso ya suponemos conocido. Esto sería, bueno, corriente máxima al cuadrado sobre t por integral entre 0 y t. Acá no escribí los argumentos, los límites de integración. Integral entre 0 y t, entonces de esta expresión 1 más el coseno de 2 por omega t
1 más el coseno de 2 por omega t por diferencial de tiempo, y entonces en ese caso acá faltaría un factor 2. Bueno, entonces con esta integral podemos decir que esto es i máximo al cuadrado sobre 2 por t integral entre 0 y t de diferencial de tiempo más integral entre 0 y t del coseno de 2 por omega t por diferencial de tiempo. Bueno, es un caso similar al que hemos visto antes. Sabemos que esta integral da t y sabemos que esta integral da 0. Frente a lo cual ahora nos queda que la corriente eficaz al cuadrado queda dada por esta expresión, corriente máxima al cuadrado sobre 2 por t por t. Simplificamos la variable t y entonces ahora nos queda que esto es corriente máxima al cuadrado sobre 2. Esta relación, que parece digamos obvia, en realidad no la habíamos justificado antes, entonces hay que tener cuidado de no confundir las expresiones. Lo que estamos viendo es que la corriente eficaz pasa a ser corriente máxima dividido en raíz de 2. Y esto es aproximadamente igual a 0,707 por la corriente máxima. Entonces la corriente eficaz es algo así como el 70% de la corriente máxima. Eso cuando se cumple específicamente que la señal es sinusoidal. Entonces, en la guía de ejercicios vamos a encontrar muchos casos donde la corriente no es sinusoidal y hay que resolver esta integral. En el caso en que la corriente sí es sinusoidal, lo que se verifica es que la corriente eficaz es el valor máximo dividido en la constante raíz de 2. Bueno, entonces se verifica este otro resultado que, digamos, con un procedimiento muy similar se verifica que, bueno, para señales, repito, entonces el mismo caso, para señales sinusoidales, entonces se verifica que para señales sinusoidales resulta esta ecuación: la tensión eficaz es la tensión máxima dividido en raíz de 2. Bueno, y entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tiene un significado práctico bastante interesante. Por un lado, vamos a poner una aclaración de que los instrumentos de medición, cuando digo instrumentos me refiero, por ejemplo, a un voltímetro o a un amperímetro. Entonces, esos instrumentos miden valores eficaces casi siempre. Entonces, si nosotros conectamos el voltímetro al toma corriente de la pared, vamos a encontrar en la pantalla la lectura de 220 voltios. Y como estoy diciendo, esos 220 voltios son el valor eficaz. Por lo tanto, lo que se verifica es que la señal de tensión disponible en el toma corriente de la pared tiene una fluctuación que va desde 311 voltios hasta menos 311 voltios. Fíjense que se verificaría esto, caso de la distribución en lo que se denomina baja tensión. Bueno, lo que podemos decir es lo siguiente: la tensión máxima es raíz de 2 por la tensión eficaz.
La tensión eficaz es 220 voltios en Argentina, en otros países es 110 voltios. Entonces la tensión eficaz es 220 voltios y lo que se verifica con un osciloscopio, etcétera, es que la tensión pico es 311 voltios. O sea, es 220 multiplicado por raíz de 2, que como sabemos es algo así como 1,41. Bueno, entonces esa tensión pico es bastante más alta que la tensión eficaz. El último resultado que me gustaría ilustrar es el siguiente. Vamos a hablar de la potencia en relación con los valores eficaces. Bien, y entonces para eso podríamos volver un minuto hacia lo que escribimos antes. En un momento nosotros dijimos que la potencia media obedecía a esta expresión. La potencia media es la corriente máxima por la tensión máxima sobre 2. Ese factor 2 que está en el denominador, o sea, ese divisor 2, o ese factor 1 medio, como sea que decidamos verlo, es algo antiintuitivo. Quisiéramos ver de dónde viene, digamos. Entonces, ese factor 2 resulta que en base a las definiciones que acabamos de hacer, resulta que ese factor 2 desaparece, o ese divisor desaparece si nos referimos, a los valores eficaces. Entonces, podemos decir directamente que la potencia media es igual al producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Y aquí ha desaparecido, digamos, el factor 2 que antes encontrábamos. Bueno, se cumple también esta relación. Tensión eficaz, ¿cómo lo escribimos? Tensión eficaz al cuadrado dividido en R igual a corriente eficaz al cuadrado por R. Bueno, efectivamente ha desaparecido el factor 2 que siempre encontrábamos antes. Bien, a lo largo de las clases vamos a ir concentrándonos también en algunos ejercicios. En las notas complementarias entonces se muestra cuáles son los ejercicios seleccionados para cada clase, pero vamos a tratar de ir desarrollando algunos de esos ejercicios directamente junto a la presentación de los temas de la clase. Entonces vemos que para el problema 1.1 de la guía de ejercicios, el enunciado es el que está pegado aquí en esta pizarra, y básicamente una de las consignas es calcular el valor medio de la forma de onda de tensión que estamos viendo. Entonces partimos de la definición de valor medio. Luego identificamos cuál es el valor de la señal B de t que sugiere esa gráfica. Entonces vemos una señal sinusoidal en el primer semiperiodo, es decir, cuando t va desde 0 hasta t sobre 2. Luego vemos que la señal se anula, se hace 0 en el siguiente semiperiodo. Componiendo con ese modelo el desarrollo de la integral, queda como está escrito acá. Los límites de integración pasarían a ser solamente entre 0 y t sobre 2 para este caso particular. Luego, bueno, solo queda resolver la integral. Bueno, entonces nos queda que de acuerdo a una tabla de integrales, de acuerdo a una tabla de derivadas, pensando en la regla de la cadena y todo eso, nos queda esta definición que vemos para la integral. Al evaluar, porque tenemos una integral definida, nos queda en el numerador la suma 1 más 1. Luego reemplazamos el valor de omega con la definición. Omega es igual a 2pi por la frecuencia es 1 sobre t. Entonces, bueno, reemplazamos con el valor de omega, y de esa manera el valor medio queda indicado como está acá. Es decir, hemos
bueno, reemplazado el valor de omega en esta expresión, o sea que hemos reemplazado, más precisamente podríamos decir que hemos reemplazado con 2pi sobre t, y por eso aparece esta expresión t sobre 2pi. A partir de eso, bueno, podemos cancelar la variable t, y queda que el valor medio es igual al valor máximo sobre pi para esta onda de tensión, para esta forma de onda que vemos en el ejercicio 1.1. Bueno, el cálculo del valor eficaz es similar a otros cálculos que hemos hecho previamente en esta misma clase. Bueno, con eso podemos pasar directamente entonces a las conclusiones de esta clase número 1. Y bueno, podemos seguir revisando ejercicios o respondiendo preguntas, en fin, interactuando en los espacios de consulta, y mientras tanto nos vemos también o compartimos digamos más material la próxima semana.